Bienvenidos, buenas noches, Dios les bendiga, un abrazo fuerte para todos. Bienvenidos a este espacio, Viernes de Bendición, todos los viernes de 8 a 9 de la noche. Hoy tenemos el privilegio de estar con el pastor Pedro Stucchi en Colombia, la Iglesia Menonita de la Resurrección, con un tema muy especial, el valor del compromiso en medio de un mundo caótico. Bienvenidos a este espacio maravilloso donde podemos y tenemos la oportunidad y la libertad de escuchar la palabra de Dios, poder compartirla y no ser solamente oidores, sino hacedores de la palabra, en obediencia y en amor en todo el tiempo, que todo lo que hagamos sea para el Señor. Vamos a orar, colocar este tiempo en bendición y orar por todos los que están conectados. Janet, bienvenida, Pastor Estuque, bienvenidos, y a todos, bienvenidos. Oremos. Amado Dios, te damos la gloria, la honra y la alabanza. Eres tú nuestro gran yo soy, el alfa, la omega, el principio y el fin, la luz que alumbra nuestras vidas, el soplo de vida que nos das. Te damos gracias, amado Dios, en esta noche por la oportunidad que nos das, por la oportunidad que le das también a todo aquel que escucha en este momento tu palabra y que la escuchará a futuro. Bendigo, Señor, sus vidas, amado Dios. Gracias, amado Jesús, por tu palabra que es viva y eficaz, por tu palabra que es más cortante que espada de doble filo, que penetra en lo más profundo. Amado Jehová de los ejércitos, Dios Todopoderoso, te damos la gloria y la honra a ti, único Rey, de reyes y Señor de señores. Gracias, amado Dios, porque todos los días, amado Jehová, acampas a nuestro alrededor, nos hablas, nos escuchas con un amor eterno. Gracias, Señor, porque nos alimentas, nos das de tomar, nos permites tener todos los servicios, nos permites el alimento, nos das con mucho amor. Y clamamos, Señor, por todo aquel que está pasando una dificultad, por todo aquel que tiene miedo, por todo aquel que tiene dolor en su corazón, por todo aquel que tiene hambre, por todo aquel que ha perdido sus seres queridos. Oramos, Señor, por Venezuela, amado Jesús, y por todos los países, amado Dios, que sus hermanos, sus familiares, sus hijos viven una situación. Como hermanos te pedimos, misericordioso Señor, que seas tú colocando tu mano poderosa, que seas tú la fuente de amor, de paz, que seas tú, Señor, consolando ese dolor, amado Jesús, supliendo toda necesidad, Espíritu de Dios, obrando de manera sobrenatural, amado Jesús, como solo tú lo sabes hacer. Gracias, amado Dios, por cada pastor, por cada misionero, por cada líder, por cada persona, Señor, que con amor lleva, Señor, el Evangelio, lleva su amor, lleva un abrazo, lleva una palabra, lleva todo lo que tiene en su corazón. Bendecimos sus vidas y te damos gracias por ellos. Gracias, Espíritu Santo, por estar en esta noche. Gracias, Señor, por permitirnos hablar, por permitirnos escuchar, por permitirnos interceder. Bendecimos, Señor, nuestras familias. Bendecimos nuestros hijos. Llena, Señor, todo vacío en el corazón, amado Dios. Quita toda mentira y engaño, Señor, que quiera colocar en nuestras mentes el enemigo, Señor. Toda aquella persona que se quiera quitar la vida, Espíritu de Dios, no lo permitas. Llena, Señor, ese vacío. Coloca tus ángeles a su alrededor. Guíalos, amado Dios. Tómalas de tu mano poderosa, amado Dios. Gracias, amado Espíritu Santo, por tu amor y tu verdad. Gracias, amado Dios, por permitirnos escuchar tu palabra, por permitirnos leer, por permitirnos tener libertad. Te damos la gloria, la honra y la alabanza en esta noche, Señor. Bendito eres tú en los cielos, en la tierra y en todo lugar. Gracias, Espíritu de Dios. Amén y amén. Amén. Bueno, pastor, te damos la bienvenida en esta noche a este espacio maravilloso, a todos los que se están uniendo. Bienvenidos, sabemos que nos están escuchando y a los que escuchan la transmisión a futuro también. Pastor, el micrófono es todo tuyo, bienvenido, Dios te bendiga. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad. Y bueno,
Bendiciones a todos los que nos unimos en esta noche. Esta noche el tema tiene que ver con valor y compromiso en medio de un mundo caótico y basado más o menos en el tercer capítulo de Daniel. Pues hoy en día, como en todas las edades, nos encontramos en un mundo que muchas veces nos confunde, nos cuestiona, nos tienta, nos seduce, nos amenaza o nos atemoriza tal vez. Y a veces las personas no saben qué hacer. Tal vez se dejan llevar por la propaganda o tal vez se enconchan en una caparazón personal o tal vez se arriman al árbol que parece dar más sombra o tal vez vivimos con desespero, con temores. Bueno, es indudable que nosotros y nosotras como individuos y como creyentes y como iglesias enfrentamos muchísimos retos, muchos desafíos, muchos conflictos, muchas dificultades que no son fáciles de sortear. Y aunque el pueblo de Dios, nosotros los cristianos, vivimos en el mundo, a veces recordamos las enseñanzas de Jesús, que es nuestro Maestro y Señor, que no somos de este mundo, pero muchas veces se nos olvida eso. Sin embargo, Dios quiere salvarnos de los temores, de las seducciones del mundo, de las idolatrías y preservarnos para el reino de Dios y fidelidad a su Hijo Jesús y a su camino. Entonces, para esto nos ha dejado con 3 recursos sumamente importantes. Estos son el Espíritu Santo, las Escrituras y la Iglesia. Y todas estas son para fortalecernos y para guiarnos por el buen camino, por el camino correcto. Entonces comencemos con el Espíritu Santo. Jesús le dijo a sus discípulos antes de su muerte que el Padre iba a mandar otro consolador, un consejero que nos guiara a toda verdad y una fuente de poder inigualable. Entonces la sabiduría de este consejero divino es mucho más allá de todo lo que podemos pensar nosotros los humanos. Dice el apóstol Pablo que la sabiduría de Dios es tanta que aún lo que parece tontería de Dios es más sabia que la sabiduría humana. Y dice Dios en Isaías 55, porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos mis caminos, dice el Señor. Como son de altos los cielos sobre la tierra, así son mis caminos más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Entonces, esa es la sabiduría que nos da el Espíritu Santo, y el poder del Espíritu Santo es inigualable porque es la presencia de Dios mismo en nuestras vidas cuando le abrimos la puerta de nuestra voluntad. Él nos transforma, Él nos cuida, Él nos da la capacidad de enfrentar cualquier tribulación, nos da el poder para hollar serpientes y alacranes que son como los representantes del mal, nos guía a través de la vida, nos prepara para el encuentro definitivo con Jesús. En otra ocasión, Pablo dice en Efesios 3, Dios tiene el poder para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Entonces, fíjese que aquí el apóstol une el poder y la sabiduría de Dios, que son mucho más de lo que pedimos o aún pensamos. Y este poder y presencia del Espíritu Santo es el regalo que Dios tiene para los creyentes que se lo piden. Jesús dijo, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo piden? Eso dijo en Lucas 11:13. Entonces, si nosotros y nosotras
Los seguidores de Jesús ponemos nuestra confianza en el Espíritu de Dios, buscamos su dirección y dejamos que Él actúe en nuestras vidas y en nuestro entorno. Él nos dará estabilidad y fortaleza en estas tempestades y estas fuerzas que rugen alrededor nuestro, y nos da compromiso para vivir la vida de Dios en un mundo cambiante y a veces muy caótico. Bueno, el segundo recurso son las escrituras. Y aquí vamos al relato de Daniel 3, porque las escrituras también son fuente de que nos dan a nosotros estabilidad y compromiso. Leyendo diferentes relatos y las tantas exhortaciones que nos da. Ahora, en el libro de Daniel encontramos en la primera parte Daniel y sus 3 amigos, todos judíos que estaban viviendo lejos de su tierra en el imperio de Babilonia, lo que hoy está más o menos en Irak y otros países. Y todo cambió para el país de los judíos cuando el rey de Babilonia, Nabucodonosor, y sus ejércitos conquistaron a Jerusalén en el año 587 a.C. La destruyeron y junto con el templo, que era el gran orgullo de los judíos, y deportaron a los judíos más importantes del país. Se lo llevaron como prisioneros de guerra o cautivos a centenares de kilómetros de su casa. Y allá en ese otro país estaban Daniel y sus 3 amigos, Sadrach, Mesach y Abednego. Entonces, el libro de Daniel relata incidentes en la vida de estos 4 varones judíos y ellos fueron, no sabemos si inmediatamente o después de unos años, no sabemos cuándo, ellos fueron reclutados por el rey para ser parte de los estudiantes, digámoslo así, que iban a prepararse para ser consejeros, algo como funcionarios en su reino. Entonces hoy vamos a mirar este capítulo 3, porque este capítulo tiene un fin didáctico de despertar la confianza en el poder de Dios, que ni siquiera las situaciones más angustiosas, más difíciles, ni siquiera en eso desampara a sus fieles servidores. Pero en este capítulo también encontramos y resalta la asombrosa claridad de estos muchachos, el compromiso con Dios, el valor de estos 3 jóvenes judíos que son protagonistas de este relato. Bueno, entonces resulta que el rey Nabucodonosor, que era sumamente poderoso, mandó a hacer, tal vez aquí dice que una estatua de oro de unos 30 metros de alto. Eso es bastante alto. Y tal vez más como un obelisco, pero de todas maneras parece que tenía como una imagen humana. Y después llamó a todos sus funcionarios. Mire lo que dice: todos los gobernadores regionales, jefes del ejército, gobernadores provinciales, consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y demás autoridades de las provincias para que asistieran a la dedicación de la estatua que él había mandado hacer. Entonces estaba todos estos, los más importantes funcionarios, y entre ellos pues ya estaban estos 3 muchachos, porque aquí en este relato del capítulo 3 de Daniel no aparece Daniel, solo estos 3. Entonces el anuncio fue que que iba a tocar la música, cuando escucharan toda esta música, la banda marcial y todo eso,
Entonces, todos debían ponerse de rodillas y adorar la estatua de oro que hizo el rey Nabucodonosor. Y además había una amenaza, que si no se arrodillaba la gente, entonces lo lanzaban al horno de fuego. Bueno, entonces cuando sonó la música, la multitud se puso de rodillas y adoró la estatua. Pero los 3 muchachos judíos que tenían una base muy firme en su Dios, no se pusieron de rodillas. Y aquí entramos a lo que muchas veces ocurre, unos caldeos, o sea, más o menos de la etnia, digamos, o la nacionalidad de Babilonia, que seguramente eran muy envidiosos. Ellos le dijeron al rey Nabucodonosor que acusaron a estos muchachos, a los judíos, que no se pusieron de rodillas, le dijeron al rey. Y el rey se puso sumamente furioso y los hizo traer ante él y después que los otros funcionarios caldeos los acusaron, entonces el rey los mandó traer y entonces les preguntó si eso era verdad, que ellos no se habían arrodillado a adorar al Dios que representaba esta estatua. Y les preguntó, ¿ustedes están dispuestos a hacer eso, a inclinarse ante la estatua cuando oigan la música que yo he mandado hacer y adorarla? Porque si no, ustedes deben saber que van a ser arrojados a un horno encendido. Pero estos muchachos, con sumamente valientes, con este valor tan grande, dijeron lo siguiente: no tenemos por qué discutir este asunto. Nuestro Dios, a quien adoramos, puede librarnos de las llamas del horno y de todo el mal que su majestad quiere hacernos, y nos librará. Pero, aun si no lo hiciera, sepa bien su majestad que no adoraremos a sus dioses ni nos arrodillaremos ante la estatua de oro. Bueno, no fue una respuesta muy diplomática, diría yo, ni tampoco dieron rodeos, y por supuesto el rey, que ya estaba furioso, se enfureció aún más y mandó encender el horno donde los iba a echar 7 veces más. Entonces, bueno, es como decir muchísimo más. Lo calentó y ordenó que el ejército los ataran y los lanzaran allá al horno de fuego. Así hicieron. Incluso estaba tan caliente que los del ejército que los habían lanzado ahí, los alcanzaron este calor, y según ellos, según el relato, entonces ellos cayeron muertos por el fuego. Pero entonces ocurrió algo curioso. Seguramente el rey tenía un mirador, digamos, y miró dentro del horno y vio allí a 3 hombres ahí caminando en medio del horno, ya no atados, con sus, dice que los lanzaron con sus ropas, digamos, de funcionario, o sea, según probablemente ropa bastante fina, y caminando por ahí, y no solo 3, sino 4. Y dice el relato que el rey dijo que parecía un ángel el cuarto. Bueno, la traducción literal es un hijo de Dios. De pronto era el mismo hijo de Dios
que los estaba acompañando. Entonces, el rey, por supuesto, muy impresionado, llamó, les gritó y les dijo que salieran. No sé qué clase de horno era, pero en todo caso ellos salieron y al salir no estaban ni chamuscados, ni su ropa, ni olían, ni siquiera olían al fuego, ni nada de eso, ha quemado. Entonces en ese momento, Nabucodonosor exclamó: alabado sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel para salvar a sus siervos fieles, que no cumplieron la orden del rey, prefiriendo morir antes que arrodillarse y adorar a otro Dios que no fuera su Dios. Entonces, dice que mandó decir que mandaba que nadie hablara mal del Dios de estos jóvenes, otra vez con una amenaza encima al que lo hiciera. Y les dio a los 3 jóvenes cargos más importantes en la provincia de Babilonia. O sea que tampoco los caldeos que los habían acusado lograron lo que querían. Bueno, ese es el relato. Y la pregunta para nosotros, bueno, ¿qué lecciones podemos derivar de este capítulo? Y yo creo que en primer lugar lo que vemos ahí es la arrogancia del poder. La arrogancia del poder de los gobernantes de este mundo. Ellos se rodean de consejeros, salameros, aduladores, que no les dan opiniones diferentes a los que quieren escuchar, y eso les lleva a estos gobernantes a hacer barbaridades. Desafortunadamente, muchas barbaridades que hacen sufrir a mucha gente. Últimamente hemos visto algo de eso en la historia de nuestro mundo. Segundo, los reinos de este mundo son rebeldes a Dios y dirigidos en sus fines y métodos por Satanás. No olvidemos la tentación de Jesús en Lucas y Mateo 4, cuando Satanás le pone la tentación y dice: mire, estos reinos del mundo son míos para dárselos a los que quieran. Si yo se los doy a usted, si usted me adora. Y en ese sentido, si usted hace lo que yo digo, o sea, asume estos reinos, pero esos reinos van en contra de lo que el reino de Dios quiere. Y cuando querían nombrar a Jesús rey, las multitudes, él huyó de esto. Entonces, tercera lección tiene que ver con las idolatrías. Hay en este relato, pues sí, una cosa muy obvia que chocaba con la religión judía, pero hoy en día hay muchas clases de idolatría. Y hoy parece que los cristianos de Colombia casi idolatran a un candidato y satanizan a otro. Pero así no debe ser. Por algo dice el profeta Jeremías, o en el profeta Jeremías: maldito el hombre que confía en el hombre. Pero hay muchas idolatrías que podemos explorar y hablar. Una cuarta cosa que vemos aquí son las envidias, las traiciones, las competencias y las confabulaciones en las relaciones humanas que buscan el mal del otro en vez del bien. Y eso ocurre en muchos lugares y en muchas relaciones. Y Santiago 4 nos dice: ¿de dónde vienen las guerras y las peleas entre ustedes? Pues de los malos deseos que siempre están luchando en su interior.
Ustedes quieren algo y no lo obtienen. Matan, sienten envidia de alguna cosa y como no la pueden conseguir, luchan y se hacen la guerra. Imagínense, muestra un poco esa avaricia, esa codicia, esa envidia humana, ¿no? La quinta cosa que vemos aquí es la claridad y el valor y el compromiso de Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Y de dónde viene eso? Eso lo vamos a mirar un poquito más adelante. Pero esa claridad, esa determinación es impresionante. Lo sexto, personas temerosas de Dios que toman posición por la verdad, por la justicia, por la rectitud, pueden cambiar la dirección de la sociedad y en últimas la dirección de la historia. Y no tienen que ser muchas, pueden ser poquitas. Hay muchos ejemplos en la historia. Y séptimo, el poder de Dios sobre todas las circunstancias se ve en este relato. El efecto transformador de este testimonio no violento de estos muchachos que llevó al reconocimiento del rey, del Dios verdadero. Pero hablemos un poquito más sobre esta madurez y el compromiso de estos muchachos. ¿De dónde sacaron estos Sadrach, Mesach y Abednego esta claridad frente al imperio y a la idolatría y a las amenazas? ¿De dónde sacaron el valor para poner su propia vida por fidelidad a su Dios y sus principios? ¿Cómo llegaron a eso? Bueno, sin duda, en primer lugar, ellos habían aprendido y seguían aprendiendo, porque, entre otras cosas, la sinagoga, la reunión de la sinagoga ya lejos del templo, fue un invento allá en Babilonia. Allá en Babilonia, cuando ya eran exiliados y no tenían el templo, entonces empezaron a reunirse en pequeños grupos y hacer sus ritos y su ceremonia ya sin los sacrificios del templo, sin los sacerdotes, sin mucho de eso. Entonces, sin duda, ellos también participaban en una sinagoga. Pero tampoco esta respuesta fue espontánea ni accidental. Fíjense, en el capítulo 1 de Daniel encontramos a estos varones junto con Daniel que, aunque eran extranjeros, fueron escogidos para recibir una educación especial que los capacitaba para ejercer el papel de magos, consejeros del rey y funcionarios del reino. Entonces aquí, cuando lo estaban formando, cuando estaban en esa escuela, ellos debían comer de los mismos alimentos y vinos que le servían al rey Nabucodonosor y probablemente las carnes y todo eso. Pero dice el versículo 8 de Daniel 1, dice, pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey y pidió al jefe del servicio de palacio que no le obligaran a contaminarse con tales alimentos. Y con él estaban sus amigos. Y esta decisión probablemente se debe a que la comida que se servía en la mesa del rey podía estar preparada con la carne de animales impuros. Y porque para los judíos, algunos animales eran impuros y no debían comerlos. O tal vez que no habían sido desangrados de acuerdo con las prescripciones rituales judías. O tal vez no querían exponerse al peligro de comer alimentos o beber vinos que antes habían sido ofrecidos a ídolos. De todas maneras,
Se arriesgaron a eso y se arriesgó el mayordomo y ellos comieron verduras. Y al cabo del tiempo, el rey los encontró más sabios y despiertos que todos los demás. Y los jóvenes quedaron al servicio del rey. Fijémonos que ese compromiso ya viene en algo mucho más sencillo, menos arriesgado que el capítulo 2 y 3. Ser fiel a sus convicciones, confiar que Dios responderá con fidelidad. Se practican las cosas pequeñas para que cuando llegue la prueba grande estemos listos y fuertes. Y ahí se conjugan compromiso con fidelidad. Poner las convicciones y el compromiso por encima de los intereses personales y sus comodidades. Entonces es una cosa que vamos viendo. También tuvieron otra práctica. Era la práctica de la oración. Fíjese que en el capítulo 2 ya hay otra situación, pero era una situación de vida o muerte. Y Daniel tenía necesidad de la revelación y ayuda de Dios para conocer e interpretar un sueño del rey que había amenazado a todos estos consejeros que no le podían decir cuál era el sueño porque él no se lo contaba. Los había amenazado de muerte. Y en el capítulo 2, versículos 17 y 18 y 19 dice que Daniel luego se fue a su casa e informó de todo a sus compañeros Ananías, Misael y Azarías, que eran los nombres hebreos, para que pidieran ayuda del Dios del cielo sobre aquel misterio, a fin de que no los mataran junto con los otros sabios de Babilonia. Aquella noche el misterio le fue revelado a Daniel en una visión, por lo cual Daniel bendijo al Dios del cielo. Entonces, estos 4 muchachos esa noche se pusieron a orar para que Dios les revelara qué era eso, qué era el sueño y cuál era su interpretación. Así que de estas prácticas de nuestros protagonistas, esas prácticas les sirvieron para esta prueba suprema. Dije que había 3 recursos. El primero, el Espíritu Santo. Sí. El segundo, ya las escrituras, o sea, esos son recursos para nosotros, porque Daniel probablemente no tenía mucho de las escrituras en ese entonces, pero para nosotros sí. Y el tercero, el recurso de la iglesia. Según el Nuevo Testamento, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y nosotros necesitamos a la iglesia. Necesitamos su instrucción, su pedagogía, su apoyo, su ánimo, su corrección. Pero la iglesia también nos necesita a nosotros. Y la escritura es clara, no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, dice Hebreos 10:25. La iglesia local no es un añadido a la vida cristiana, es parte del diseño de Dios para sostener nuestra fe por medio de la predicación fiel de la palabra, de la comunión y de la exhortación mutua. Es más, la iglesia es el anticipo, las arras del reino de Dios. Es la prueba del reino de Dios aquí en la tierra. Nosotros como personas no somos tan fuertes como pensamos. Necesitamos ser recordados, corregidos, animados constantemente. Y la iglesia es la que nos enseña y nos prepara para los desafíos. Nos prepara para los problemas y las pruebas más grandes. La iglesia nos respalda con oración, con recursos, con ánimo,
nos corrige cuando nos equivocamos. En la iglesia también recordamos que nuestra vida aquí en la tierra y las cosas que ocurren no son la realidad final. La iglesia nos recuerda que nuestra verdadera ciudadanía está en el reino de Cristo. Y Cristo es la cabeza de toda la creación. Y nosotros estamos en espera de su regreso. Así que tenemos estos 3 recursos para mantenernos firmes en el discernimiento del camino de Dios, que son la confianza en el Espíritu de Dios, las Escrituras y la iglesia. Bueno, hablemos un poquito para ir terminando de nuestra realidad y nuestros compromisos en la familia, en la iglesia y la sociedad. Comenzamos diciendo que nos enfrentamos como individuos, como creyentes, como iglesias, con desafíos y confusiones. Todo el tiempo, ¿no? Y a veces las cosas parecen ocurrir tan rápido que ya se vive en una semana lo que antes se vivía en un año, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Pero en este ejemplo de los amigos de Daniel, nos anima a varias cosas. Primero, a tener un compromiso con nuestra familia. El valor y el compromiso cristiano comienza con las cosas pequeñas, con la familia. En la familia vamos aprendiendo en un laboratorio pequeño cómo vivir en este mundo. La prioridad y el trato de la familia, según el Nuevo Testamento, el trato con nuestra pareja, con nuestros hijos, es como nos enseña el apóstol Pablo. Cuando dice en Efesios 4, desechen todo lo que sea amargura, enojo, ira, gritería, calumnias y todo tipo de maldad. En vez de eso, sean bondadosos y misericordiosos y perdónense unos a otros, así como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Entonces ya nos habla de un compromiso con un comportamiento diferente, un comportamiento que vamos aprendiendo con nuestros hijos y nuestro cónyuge. También en la familia tenemos que aprender a practicar la fidelidad en nuestras relaciones conyugales. No hacer trampa, resistir las tentaciones, no mentir. Y ese es nuestro pequeño laboratorio para aprender cómo vivir según Dios. Luego viene el compromiso con la iglesia. A veces, en vez del cuerpo de Cristo que tiene como cabeza a nuestro Señor Jesucristo, tratamos a la iglesia como si fuera una muda de ropa que nos quitamos, ponemos según como nos sintamos ese día, o según otros compromisos, si no tenemos nada más que hacer, si no estamos ocupados. Y en una cultura que empuja el individualismo, es fácil comenzar a ver la iglesia como algo opcional. Un domingo sí, otro no. Cuando hay ánimo, voy, cuando no, me quedo, pero no hay que descuidar a la iglesia. La iglesia no es solo el pastor y la esposa, no es solo los líderes ni los que dirigen el culto, somos todos y todas los creyentes. Si yo me comprometo con una tarea, es para hacerla, para cumplir. Si hay un servicio a las 10 de la mañana, es para llegar a tiempo. Si hay un presupuesto acordado, es para apoyarlo. Si hay diferentes ministerios, son para servir en ellos. Si hay necesidades, es para orar o para apoyar a los hermanos y hermanas. Eso es compromiso. Fíjense que nuestros antepasados anabautistas del siglo XVI fueron gravemente perseguidos y limitados por las autoridades religiosas y civiles de esa época. Les tocaba muchas veces reunirse clandestinamente en cuevas,
en graneros, en el bosque, pero lo hacían. Y cuando se bautizaban, sabían que si llegaba eso al conocimiento de las autoridades, podía significar encarcelamiento, tortura y muerte. Y muchos fueron ejecutados por su compromiso. Y cuando ellos compartían la cena del Señor, se comprometían con la vida misma de sus hermanos y hermanas en el grupo. Porque si llegaban a ser arrestados, los torturaban para sacarles los nombres de los demás del grupo. Y resistir eso era un compromiso. Y nosotros en esta época no nos enfrentamos con esos extremos aquí en Colombia ahora. Aunque en el pasado sí había mucha persecución a creyentes no católicos. Y hay otros países del mundo donde ser cristiano es mucho más arriesgado. Pero para llegar a ese tipo de compromiso grande hay que comenzar con las cosas pequeñas que están a la mano. En la iglesia, con las reuniones, con el apoyo financiero, con los hermanos y las hermanas, con nuestras familias. Y para ir terminando, unas palabras sobre compromiso con nuestros principios de cara a la sociedad. Nosotros también nos encontramos con seducciones, cosas y personas tentadoras, no buenas, que se disfrazan y pensamos que porque hablan un lenguaje cristiano son buenas, pero en realidad parecen ser anticristos, porque van en contra de lo que enseña Cristo. También nos encontramos con idolatrías que nos dominan, pero ahora no porque se nos impone como el rey de Babilonia, sino porque nos engañan. Entonces, las idolatramos. También nos encontramos con indiferencia, con apatía. El amor se enfría. Bueno, ¿cómo hacemos para que el amor no se enfríe? Para que sigamos siendo conectados con la realidad. O tal vez nos da desespero. Y el desespero no ayuda a nada. Y antes nos enferma y hasta nos puede llevar a la muerte. Así que en conclusión, hermanas y hermanos, tenemos 3 recursos invaluables, indispensables para vivir con valor y compromiso hoy: el Espíritu Santo, las Escrituras y la Iglesia. Y el valor, en segundo lugar, el valor y el compromiso comienzan con prácticas pequeñas en nuestro entorno, con nuestra familia, en nuestra iglesia, que nos prepara para ya la sociedad más amplia. Y tercero, y en todas las circunstancias, difíciles que fueran, Dios está con nosotros, nos respaldará, no nos abandonará, ni en esta vida, ni en la venidera. Esa es la enseñanza esta noche, hermanas y hermanos. Hermano, muchísimas gracias, pastor, por esta enseñanza maravillosa que traes el día de hoy para cada uno de nosotros. Y para compartirla, creo que diste una enseñanza muy, muy, muy importante en medio de tantas circunstancias y ejemplos que mediante la palabra de Dios se recuerdan el día de hoy para ponerlo en práctica en nuestras vidas y estar en esa obediencia en los principios que traes el día de hoy por medio del Espíritu Santo. He habilitado el micrófono para las personas que dieron acceso al ingresar en la pantalla.
me falta una persona, pero no me deja anexarla yo. Ya ahorita salgo yo para poderla anexar, que es a Ruthcita. Y voy a habilitarlo para quien quiera dar su opinión, un aporte, lo pueda realizar también. Si hay peticiones de oración, colocarlas en el chat. Entonces, antes de yo continuar, voy a habilitar el micrófono también para Ruth. Bienvenido, hermano Chenlo, Olguita, Luz Elena, Marisela, Pastor Samuel, Ruth, Janet, Martica, a todos los que están conectados también por YouTube en directo, el Pastor Gestados. Dios les bendiga. Voy a habilitar a Ruth. Por favor, pueden habilitar su micrófono si tienen un aporte, un agradecimiento, una solicitud. Día uno, ¿no? Adelante. Buenas noches, hermanos, para todos. Buenas noches, Pastor Pedro. Pues bien, gracias a Dios. Pues entré tarde, perdón, pero esta cabeza se me olvidó. Sí, yo creo que es importante uno no olvidarse de reunirnos con la comunidad como iglesia, seguir adelante y pues los procesos en todas partes. Yo creo que aquí en Colombia aún gozamos de poder ir sin problemas, sin ser perseguidos aquí en unas partes, porque en otras sí sabemos que hay violencia. Pero bueno, sí, lo que dice el pastor es bien importante, también el conocimiento de la palabra de Dios para saber y entender más. Entonces, gracias, pastor, por esa palabra. Con gusto. Ruthcita, gracias Ruth por tu intervención. No sé si alguien más. Importante dentro de todo lo que nos decía el pastor, y fui dejando las notas allí en el chat. Busquemos siempre la dirección del Espíritu Santo, y algo que me pareció supremamente importante es el orden, ¿no? Iniciar por nuestra familia, por la iglesia y la sociedad. Algo supremamente importante dentro de ese orden en nuestra vida cotidiana y colocarlo en práctica. Estudiar las escrituras como lo decía el pastor y también Ruth. Tenemos la oportunidad, la libertad de leerlas, de escudriñarlas, de hablar. Nuestro país es bendecida en esa área. Hay muchos países que no, y nosotros tenemos esa oportunidad y esa libertad. Entonces, hacerlo. No sé si alguien más, y si no, vamos a orar por peticiones de oración. Pueden irlo dejando en el chat. Ya estoy viendo algunas peticiones. Janet quiere hablar, Janet pero no te deja hablar. Janet, es que no habilitaste la cámara y el dispositivo del sonido. Hubo un momento en que lo habilitaste, pero ahorita no. Si quieres, sal rápido e ingresas, porque puedes habilitarlo. Y te esperamos, porque aquí me dice dispositivo no conectado, es decir, que cuando ingresaste no lo habilitaste cámara y sonido. Pero Martica desde España, pastor, dice: gracias, Pastor Pedro, por la enseñanza que nos hace reconocer que somos bendecidos por poder llevar el evangelio con toda libertad. Amén. Así es. Qué bendición. Gracias, Martica. Bueno, esperamos que Janet salga e ingrese para que pueda hablar. No sé si mientras tanto alguien más quiere dar su opinión.
Veo que no. Janet no ha salido e ingresado nuevamente, pero si quieres también puedes escribirlo, Janet, porque me pareces bloqueada. Ahorita te comparto la imagen. También está el pastor Samuel con el dispositivo cerrado. Martica, ya salió Janet, ya va a volver a ingresar. También estarles pidiendo sus oraciones, que estemos unidos por este tema que hemos visto el día de hoy. De verdad que dentro de lo que estamos viendo, y como hacía hoy el pastor la recordación, que estoy totalmente de acuerdo en cuanto a las envidias, la idolatría, todo aquello donde estamos poniendo como primer lugar en nuestras vidas y en nuestro corazón. Y lamentablemente no estamos viéndolo de esa manera, creemos tener la razón, creemos que estamos bien, pero los primeros que tenemos que cuestionarnos somos nosotros mismos. Mire que el que crea estar firme, mire que no caiga. Entonces es algo muy importante. Sí, Gracias, pastor, de verdad, por esta enseñanza. tal vez tienen opiniones de cuáles son las seducciones de las cuales nos debemos cuidar y las idolatrías de las cuales nos debemos cuidar. ¿Qué se les ocurre que llegan en su vida o en su entorno? Importante. Janet, nuevamente me apareces inhabilitada y el pastor Samuel también me está diciendo lo mismo. Dice que no lo deja poner el micrófono, pero sí ya es un error al ingresar. Janet, me sigues apareciendo igual. Puedes escribir en el chat porque me sigues apareciendo dispositivos no conectados. Estemos orando por también para que sigan firmes, sigamos firmes llevando el evangelio, para que no caigamos en todo esto. No sé, pastor Stucky, si deseas añadir algo más mientras los hermanos No. escriben. ¿No? No. De acuerdo, quedan 7 minuticos. Janet, puedes escribirlo. El pastor Samuel está bregando con el micrófono. Samuel. Agregar. Voy a cerrar el mío. No es eso, es un error al ingresar. Bueno, mis hermanos, no me deja habilitarles, no sé por qué, pastor Samuel no me deja, Janet no sé por qué no me deja, pero bueno, no sé si Maricela, el pastor Mauricio, alguien más, mientras tanto. De acuerdo. Bueno, mientras tanto vamos a orar. Pastor, ¿quiere cerrar este tiempo en oración? Sí. Amado Dios, muchas gracias te damos por ese recurso, esos recursos tan valiosos que tú nos das para vivir nuestra vida cristiana aquí en el mundo con alegría, con confianza, con libertad. Gracias por darnos ese regalo de tu Santo Espíritu, Señor. Señor, gracias porque el Espíritu Santo son las arras de nuestra salvación. Y te damos gracias también por la iglesia, que es la manera que podemos saborear ese reino eterno tuyo, donde nos amamos, nos perdonamos, nos apoyamos. Señor, gracias. Y gracias por las escrituras que nos recuerdan de ese caminar tuyo en medio de la historia, de la humanidad y luego en medio de la iglesia, Señor. Señor, gracias por
nuestro país, por nuestra Colombia, por el mundo que tú nos has dado, esa creación tan linda. Ayúdanos, Señor, a tener las convicciones claras, Señor, en medio de tantas confusiones, tantos llamados, tantas seducciones, tantas idolatrías. Guárdanos, Señor, de usar tu nombre en vano, o sea, de decir que creemos en ti y te seguimos y hacer lo contrario. Señor, bendice este espacio del viernes de bendición, pero también bendice la comunidad de Ciudad Verde, la comunidad de Rincón del Lago y la comunidad de San Nicolás, todas en Soacha, Señor. Señor, que estas comunidades puedan ser luz para en medio de las tinieblas, que puedan ser bendición para sus barrios. Bendice a los líderes, Señor, las lideresas, a los pastores y pastoras. Gracias, Señor, por su testimonio. Y ahora pedimos tu bendición sobre todos los oyentes, Señor, sobre todos los que se han unido ahora y los que se unirán por YouTube. Señor, que tu santa palabra, tu espíritu llegue a nuestros corazones y que seamos oidores de tu palabra y hacedores de ello. Acompáñanos ya en esta noche y danos una buena noche de descanso. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a quien le damos la gloria y la honra siempre. Amén. Amén. Gracias, pastor. Dios te bendiga. Janet, me sigues apareciendo igual. Un abrazo para todos. Bueno, faltan 2 minuticos para las 9. Recuerden compartir este link para que muchas personas lo escuchen más, se suscriban. Entre más personas se suscriban, más herramientas. Bendiga, pastor. Gracias por la enseñanza. Hermanos, Dios los bendiga. Una feliz noche para todos. Un abrazo grande y fuerte. Bendiciones. Amén, bendiciones. Nos vemos el viernes por el mismo canal y horario.